La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Mi confianza siempre en ti, verdades que nos dirigen en el camino correcto para tener la vida preciosa obtenida por Cristo. La gran pregunta que venimos respondiendo desde el programa anterior, y para que usted tenga un mejor entendimiento, es que usted adquiera los programas anteriores a este estudio. Lo tenemos basado en Génesis capítulo 2, versículo 1 al 4. Vimos a la luz de las Santas Escrituras que Dios dio las órdenes de guardar el séptimo día. El séptimo día le llamó el día de reposo, que fue traducido más tarde como el sábado, y sábado que significa sensación de trabajo. Es decir, el día de estar en la presencia de Dios, el día de ser descansado físicamente y espiritualmente. Pero a la luz de los estudios del Nuevo Testamento, hemos aprendido y estamos aprendiendo exactamente de que Dios realmente cambió el testamento antiguo por un nuevo. En el nuevo ya no existen los sacrificios, ya no existen para los gentiles el guardar los días, los meses, los años, las lunas nuevas, ya no existe. Lo vimos a través del estudio anterior. Y Pablo se está dirigiendo a los Gálatas que fueron arrastrados por el engaño de los judaizantes. Y venimos hablando de lo que el apóstol Pablo nos enseña, de que la gente que fue totalmente bendecida con el bautismo en el Espíritu Santo, con señales y prodigios y maravillas, sanidades, de forma grande y poderosa, todo fue a través del Espíritu Santo. Y por lo tanto, a la luz de los estudios bíblicos, dicen Gálatas 3:22, mas las Escrituras lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Nadie es salvo por las obras de la ley, sino por la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, pero antes que viniese la fe, según Gálatas 3:23, estábamos confinados bajo la ley. Estábamos encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Pero estábamos bajo la tutela de la ley, bajo el antiguo pacto. De manera que la ley vino a ser nuestro ayo, es decir, el que cuidó hasta que viniese la simiente. La simiente es Cristo. Una vez que Cristo vino, la ley no tiene más dominio sobre nuestras vidas, sino que Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene todo el dominio sobre nuestra propia vida. Por eso Pablo dice en Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, declara en el verso 25, ya no estamos bajo ayo, que quiere decir, ya no estamos bajo la ley, estamos hoy bajo la promesa por la fe que es en Cristo Jesús. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya no es por las obras de la ley, sino por la fe que es en Cristo Jesús. Esa es la causa porque no guardamos los días, los meses, las lunas nuevas, los días de reposo, los años, etc. Porque todo eso Jesús lo clavó en la cruz del Calvario, porque era sombra de lo que iba a venir. Y la sombra
de eso es el cuerpo, es Cristo Jesús, que daba la sombra en el antiguo pacto. Pero una vez que ya viene el nuevo pacto, las cosas cambian. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis hoy revestidos, dice Pablo en Gálatas 3:27. Ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, herederos según las promesas, pero todo es por la fe en Jesucristo. Ahora bien, vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según las promesas. Eso no hay vuelta de hoja. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores, curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, esto es, a los judíos, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Los gentiles hemos recibido también esa ley, la ley de la adopción, y todo es por un acto de fe, en oír, creer y recibir. Entonces, Jesús vino para redimirnos a los que estábamos bajo la ley, tanto del pecado como la ley aquella que no podía ayudarnos para ser salvos, a fin de que ahora recibamos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, con el cual hoy podemos clamar, Abba Padre. Abba, que quiere decir papito, como decir papito lindo, papito precioso. Entonces, papito, Padre. Así que ya no somos esclavos, sino hijos. Y si hijos, también herederos de Dios por medio de Jesucristo. Ahora, se exhorta contra el volver a la esclavitud. No debemos volver a la ley, porque la ley esclaviza. La ley no puede dar vida. Si fallamos a esa ley, inmediatamente la ley dice, debe de morir irremisiblemente. Pero la gracia de Dios es diferente. Ahora bien, en Gálatas capítulo 4, verso 8, nos enseña, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Es decir, éramos idólatras, insensatos en ese aspecto, porque adorábamos dioses que no tienen vida, dioses que tienen ojos pero no ven, boca pero no hablan, nariz sin poder respirar, manos sin poder palpar, ojos sin poder ver. Entonces, pies y sin poder andar, eso eran nuestros dioses. Servíamos a esas cosas, éramos totalmente insensatos y ciegos al mismo tiempo, pero de ahí nos sacó Jesucristo por su gracia, por su amor y su poder. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Los judíos buscaban el guardar los días festivos, los años, los meses, los días. Mas Pablo dice, eso es por gusto. Eso es por gusto que busquéis esas cosas, porque esas cosas no pueden salvar. Entonces, el regresar a esas cosas de donde Dios nos sacó es volverse a esclavizar.
es volver a estar atado, estar encarcelados. Y ahora Pablo dice, guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Porque no se puede obtener vida con guardar los días, los meses, los tiempos, los años. Y entonces Pablo está casi temblando diciendo, tengo bastante temor de ustedes, que yo haya trabajado de balde con ustedes. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Pues está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Entonces, no estamos ya del lado del hijo de la esclava, estamos bajo hoy, ciertamente del hijo de la libre. La esclava es Agar y su hijo Ismael viene a ser tipo de esclavitud, tipo carnal. Y el hijo de Sara, que es Isaac, es tipo ciertamente de libertad, es tipo de vida, es tipo de esperanza, es tipo de descanso, de paz y tranquilidad. Entonces, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre según la promesa, la cual es una alegoría, dice Pablo, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte el Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, que corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, y nosotros pertenecemos a esa libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo, y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Los judíos carnales persiguen a los judíos espirituales. Los creyentes carnales atacan a los creyentes espirituales. Eso nos enseña Pablo en Gálatas 4:29. Gálatas 4:30. Más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava también a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De ninguna manera. Entonces, el hijo de la libre es la persona heredera de todas las cosas. De manera, hermanos, que no somos de la esclava, sino de la libre. Recalcando, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Eso nos da totalmente la expresión de que somos gente de libertad, no esclavas. Y en base a esto que viene hablando Pablo, también dicen en el capítulo 5 a los Gálatas y a todos nosotros, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, hablando del antiguo pacto, hablando de la ley, porque la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Ahora, una vez colocados en Cristo, Cristo es el que nos protege. Cristo vino a ser nuestro refugio y nuestra sombra y nuestro tabernáculo, donde estamos protegidos en plena libertad. Por lo tanto, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No estéis otra vez sujetos a la esclavitud
al yugo de esclavitud, en otras palabras. Entonces, a la luz de este pasaje, Pablo nos dice en el verso 2, aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada sirve, de nada os aprovecha Cristo. El circuncidaros ciertamente es pérdida de tiempo, más lo que vas a sufrir dolor. Vas a estar hinchado con dolor. Eso no aprovecha nada. Recalcando Gálatas 5:2. Y aquí yo, Pablo, digo que si no os circuncidáis, todo al contrario. Y aquí yo, Pablo, digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. El seguir siempre en aquellos asuntos del Antiguo Testamento no nos aprovecha Jesucristo. Y otra vez testifico, dice Pablo, a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. No parte de la ley, sino toda la ley. Y ahora agrega más, que todos aquellos que se circuncidan están obligados a guardar la ley, y de Cristo están desligados los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Hay muchos creyentes guardando la ley. El asunto que solo se refieren a guardar el sábado. Y si quieren guardar un punto de la ley, deben de guardar todos los demás puntos. Deben de hacer sacrificios, deben también de circuncidarse. Y si no cumplen con todas las fiestas que habla el Antiguo Testamento, entonces están bajo de condenación. No están bajo la vida, sino bajo condenación. Por eso Pablo dice, testifico a todo hombre que si se circuncida, está obligado a guardar toda la ley. Pero el problema es que esta persona que se va a circuncidar se desliga de Cristo. Los que por la ley han tratado de justificarse, de la gracia han caído. Yo prefiero estar en la gracia, prefiero estar en Cristo Jesús, no lejos de Cristo, no lejos de esa gracia. Ahora, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y vosotros corrí a pie, le dice Pablo a los Gálatas. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la preciosa verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia. En otras palabras, quien quiera que sea, ese falso profeta enseñando lo que no es correcto, lleva una sentencia de muerte para siempre. En Gálatas 5:11, yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen todos aquellos que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la clave preciosa para mantenernos en un reposo espiritual, en el reposo eterno. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne,
y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Mas el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no existe ley que se pueda meter, que pueda causarnos daño, que pueda esclavizarnos. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, entonces, hermanos, andemos por el Espíritu. Según Gálatas capítulo 6, verso 12, todos los que quieren agradar ciertamente en la carne, esto os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque por causa de la crucifixión de Cristo padecemos. Pero los que se circuncidan es porque no quieren padecer, no quieren sufrir, pero sin saber que el sufrimiento más terrible les espera. Pero que ni aun los mismos que se circuncidan, ni los mismos que se han hecho esa operación, dice Pablo, guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, dice Pablo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, quien en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una creación nueva. Es decir, somos nuevas criaturas desde que creímos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ahora usted se da cuenta las razones por qué no guardamos el día sábado. Se da cuenta a la luz del libro de Gálatas. Ahora, si usted lee todo el libro de Romanos, el apóstol habla también de estas cosas. Colosenses nos habla con toda claridad. No digamos el libro de Hebreo, que lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, dice Pablo, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz, misericordia sea a ellos y al Dios de Israel. Entonces, vemos a la luz de estos interesantes pasajes que realmente por la ley nadie se justifica. Romanos capítulo 3, verso 19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Porque ya por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nada más nos hace saber que hemos pecado y que estamos en pecado, pero no trae los cambios. Mientras que la gracia, cuando creemos, alcanzamos la misericordia de Dios. La justicia es por medio de la fe. No es por guardar un día de reposo común y corriente. Por eso dice Pablo en Romanos 3:21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la gloriosa justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, entonces, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto
con su paciencia o en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Queda claro entonces que no debemos andar de sabáticos, de adventistas, sino creyentes de fe, creyentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados televidentes que han estado aprendiendo estas verdades eternas, yo le invito a seguir estudiando las Santas Escrituras con el propósito que seamos edificados, consolados, bendecidos y prosperados por Dios. Estamos felices de poder compartir estas verdades. Vemos lo primero y vemos lo segundo. Y escogemos lo que más Dios nos enseña que escojamos. Ahora deseo que la bendición de Jehová esté con usted, pero quiero orar por aquellas personas que han estado confundidas y han estado sinceramente confusos de una o de otra manera. Quiero interceder por usted y quiero orar por los enfermos en estos minutos que me restan. Padre, te pido por nuestros hermanos en Cristo, los que por mucho tiempo habían estado, oh Dios, confusos, no habían entendido estas enseñanzas, mas ahora, Señor, han llegado a la conclusión correcta. Bendícelos, transforma sus vidas, dales entendimiento, dándoles sabiduría y además inteligencia, oh Dios, para entender, para vivir y transmitir esta verdad a otros. Y te damos toda la gloria. Al mismo tiempo te ruego por los enfermos. Toca a los que están en casa, los que están en los hospitales, en los convalecientes, los que están en los lugares reclusos, es decir, en las cárceles. Dios mío, ahí tócalos. Sánalos, aún aquellas personas, Señor, que están bajo prisiones de condenación por muchos años. Aquellos que están, oh Dios, en lugares, en túneles de grande oscuridad. Ten misericordia, sana sus almas, sana sus cuerpos. Dales paz y seguridad, dales revelación de tu misma misericordia. Toda la gloria te la damos a ti, oh Dios. Muchas gracias. Amado televidente, yo deseo que la paz de Dios esté con usted. Reciba la bendición de Dios y deseo que se goce para siempre y lo esperamos en la iglesia. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor, Luis Antonio Palacio, presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.